Buenas noches. Nosotros somos Dave Pariac, Rachel Salinas y Corianca Talavera y vamos a empezar con esta entrevista que quisiéramos eh, que se pueda presentar y bueno, si lo podemos tratar de tú, ¿no? Y que nos cuente un poco, claro, quién es, a qué se dedica y luego empezar con esta parte de nuestro trabajo del curso de trabajo, subjetividad y salud mental. Mm. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto, gracias por la oportunidad de dirigirme al futuro de los profesionales del país. Eso me alegra mucho. Yo soy psicólogo egresado de la Ricardo Palma, eh, y bueno, mi carrera se dirigió en empresas, entonces es algo así como se podría decir que soy un psicólogo organizacional. Eh, y bueno, trabajé después de que entré a la universidad. Entré a empresas, trabajé en ventas, de ahí entré como a ser instructor de capacitación, así es como entré a los temas de talento organizacional, y de ahí hice una carrera profesional ascendente, gerencié varias empresas de grandes del sector corporativo, diferentes industrias, no sin antes hacer una maestría en administración de empresas, o sea, soy psicólogo como licenciado, pero tengo una maestría en administración de empresas. Y bueno, desde hace 9 años puse ya mi propia consultora, donde veo temas de liderazgo, veo temas de cultura, veo temas de desarrollo de equipos, de maximizar el desempeño en una organización, todo obviamente aplicando mis conocimientos como psicólogo, pero también como administrador y en general de todo lo que uno se nutre a lo largo de la vida, ¿no? Y aprende de todo el mundo y de diferentes temas, ¿no? Buenísimo, entonces una amplia trayectoria profesional bien diversa, ¿no? Pero relacionada a la psicología, al mundo de las empresas, corporativo, ¿no? Bien Ujú, correcto. interesante. Buenas noches, mi nombre es Rachel Salinas. Le agradezco que haya aceptado responder esta entrevista que forma parte de nuestra tarea académica para la universidad del curso de trabajo, subjetividad y salud mental. Esta llamada será grabada, para lo cual le solicitaré su autorización. Es una entrevista con fines educativos y la información será confidencial. ¿Está de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, Mm. entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Podría contarme, o bueno, contarnos en qué empresa labora y cómo está estructurada el área de recursos humanos, o bueno, su área en específico? Ya, bueno, yo trabajo en mi propia empresa de consultoría, es una empresa chica, no tiene un área de recursos humanos, más bien nosotros hacemos servicios a las empresas, algunas a las áreas de recursos humanos, Ok. digamos, gestión del talento, ¿no? O como se llamen en las organizaciones. Pero bueno, como decía, esto es en los últimos 8 años que trabajo como consultor, pero durante 25 años trabajé en empresas con diferentes Ok. cargos, eh, empresas de diferente sector económico, pero eh, entonces en este momento mi trabajo más bien es dar servicio a las empresas en temas de liderazgo, en temas de potenciamiento de equipos, en temas de mejoras de desempeño, en temas de coaching ejecutivo, o de desarrollo de cultura organizacional, ¿no? Esos son los servicios que ahora brindo como consultoría. Ok, esas serían las funciones que usted tiene, y más o menos, ¿cuántas personas laborarían con usted y cuáles serían las funciones de cada uno? Ya. A ver, los servicios de consultoría se arman por proyectos. Tú no Ok. necesitas tener un staff permanente, sino que se activan en función de proyectos. Hay proyectos que son para una persona, con lo cual no necesito a nadie. Hay proyectos que necesitan de 4, 5, 6 personas y ahí los convocas, ¿no? Entonces no tienes un costo fijo, permanente, ¿no? De sueldos, de beneficios, sino que, salió un proyecto que necesitamos, no sé,
trabajar con un equipo gerencial de 12 personas que quieren tener un mejor alineamiento estratégico. Listo. Oye, para 12 personas, ya voy con una persona más. Entonces a esa persona más la convoco y normalmente yo trabajo ya hace muchos años con algunos consultores asociados que, que los llamo en función a estos requerimientos. Ok. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, toda su experiencia, ¿cuál sería el rol del psicólogo del trabajo? Claro, entonces yo te voy a comenzar a hablar ya no como consultor, sino te voy a hablar como un ejecutivo que ha estado 25 años en empresas, Ok. ¿no? A ver, un psicólogo entendido como un profesional que entiende del comportamiento humano, que entiende de las motivaciones, entiende del sentido del propósito, que entiende de la integración de la salud física con la salud mental. Es un profesional privilegiado en términos de entender cómo está una persona y pronosticar lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar y qué cosa es lo que encargarle, qué cosas no. O sea, tenemos esa visión. Y esa visión que tenemos de la persona la podemos tener, no sé, mi vecino cuando lo veo y converso con él, o las personas que trabajan en una empresa y que tienen que cumplir determinados objetivos dentro de una organización. Entonces, con esa vista, el psicólogo tiene criterios como para, por ejemplo, monitorear la motivación del personal. Tiene criterios como para saber si está ejecutando las tareas que están conectadas a su expertise, a su conocimiento, a su vocación. Tiene la visibilidad de pronosticar potencial. O sea, no sé, te veo y digo, uy, te veo haciendo cosas, opinando, y digo, uy, esta chica tiene potencial para esto y para tales otras cosas, porque podemos pronosticar en función de cómo piensa, cómo abstrae, cómo concluye, cómo opina, qué tan asertiva es, cuánta iniciativa tiene, etcétera, etcétera, qué tipo de lenguaje usa, eh, este, mm, si es que lo que normalmente dice lo hace. Entonces el psicólogo somos muy agudos en estos temas del ser humano, desde lo que está atrás hasta lo que se ve que es su propio comportamiento, ¿no? Entonces, hay algunos psicólogos que, digamos, en una empresa, el ciclo de un trabajador en una empresa es primero lo buscas para que entre a la empresa en base a un perfil, algunos los seleccionan, les tomas unas pruebas, de ahí los contratas y después de los que los contratas, le haces una inducción a la empresa y de ahí los ves, tienes un ciclo de vida en la empresa, donde los tienes que capacitar, los tienes que desarrollar, los tienes que motivar, los tienes que reconocer, hasta que hay un final del ciclo de esa persona en la empresa, ¿no? No todas las personas están, ahora son muy pocas las personas que entran en una empresa y se jubilan en la misma empresa. Entonces, el psicólogo puede estar en cualquiera de esos ciclos. Desde la selección de personal, que hay muchos psicólogos que se dedican a seleccionar personal, hay muchos psicólogos que se necesitan a, a capacitar, a desarrollar el personal, ¿no? Hay psicólogos que están más monitoreando el bienestar del personal, hay algunos que hacen todo, pero en una empresa hay lo que se llama este, el psicólogo como tal. eh, es raro verlo en una empresa, el psicólogo como tal. O sea, ¿a qué me refiero? El psicólogo que supuesto sea ser psicólogo y que lo que se dedique es a conversar con las personas acerca de sus problemas y de sus crisis y sacarlo adelante o de sus potencialidades. Eso es muy raro. En los colegios sí hay eso. En las empresas normalmente no hay eso. Em, Está el psicólogo lo que hace que es selección o el psicólogo que decidió hacer una carrera en la organización. Y ese psicólogo
además de psicólogo, termina siendo un manager, es como un administrador de empresas, es una persona que sabe cómo funciona una empresa. Y entonces ese psicólogo deja ya de hacer las labores más operativas como psicólogo y al final lo que termina haciendo es gerenciando un área de talento, un área de recursos humanos en una empresa, que ha sido mi caso. En mi caso, bueno, para empezar yo no quería estudiar, yo no quería organizacional, yo quería educativa o social. Pero en la época en que yo termino, no había empleo y de casualidad entro a una empresa y entro a una empresa como vendedor. Pero de ahí, por X razones, que es muy largo de contar, terminé entrando como instructor de capacitación al área de recursos humanos y ahí empezó mi carrera. Fui instructor, de ahí fui coordinador de capacitación, de ahí fui jefe de capacitación, de ahí salí a otra empresa como gerente de desarrollo humano y hice mi carrera gerencial. Entonces, a mí ya no me contrataban por ser psicólogo, a mí me contrataban porque había demostrado capacidades para, en una organización, gerenciar el desarrollo del talento. Entonces, eso hoy día lo puede hacer un abogado, eso hoy día lo puede hacer un ingeniero industrial, eso hoy día lo puede hacer un administrador. En realidad, cualquier profesión la podría hacer. Los psicólogos también lo podemos hacer. Los psicólogos tenemos esa fortaleza del conocimiento de la persona, pero a la vez tenemos la debilidad de conocer cómo opera una organización. Entonces, si uno quiere ser un psicólogo, si es que uno es psicólogo organizacional y quiere hacer una carrera gerencial en una empresa, tiene como que tener una segunda carrera que tiene que ver básicamente con administración. Ah, qué interesante, la verdad. Y con todas estas funciones que me ha estado diciendo, ¿cree que son las más importantes o desde su punto de vista hay algunas que son más esenciales? Yo he aprendido que en un sistema todo es importante, ¿ya? Porque si sacas una parte, dejas cojo al sistema, ¿no? Probablemente algunas sean más críticas, algunas tengan mayor impacto, pero todas son importantes. Por ejemplo, no sé, me invento. El personal de limpieza. Ah, no, pero el personal de limpieza es menos importante pues que el gerente. En cierta medida, en términos de responsabilidad, de toma de decisiones, puede ser. Pero a ver, intenta estar una semana sin personal de limpieza en una empresa, todo el mundo se enferma, los clientes se quejan y al final, por un tema de limpieza, el sistema no funciona, ¿no? Entonces, este es un sistema que tiene que funcionar y cada quien tiene su rol. Seleccionar personal es importante, por supuesto que es importante, es el insumo, tú metes a una persona para que te genere valor, entonces seleccionarlo es súper importante. Em, pero generar un programa de desarrollo de alto potencial también es importante, o establecer mecanismos para que la motivación y el reconocimiento sea lo más importante, por supuesto. Generar compromiso con la personal, por supuesto que es importante. Entonces, como función hay mucho campo. Eh, Hay una cosa que es lo funcional en términos de lo que puede hacer un psicólogo y hay otra cosa que es, como les decía, si es que tú entras como psicólogo o como psicóloga a una organización, de repente tu primera posición podría ser hacer selección, entrevistar y seleccionar. Ese podría ser tu primera posición. O podría ser un auxiliar de capacitación. O podrías, no sé, ser un asistente en bienestar. Ese puede ser tu primer rol en una empresa. Pero de ahí qué, ¿no? Entonces, puede ser que te interese hacer una carrera o puede ser que no. Puede ser que no, que tú digas, no, lo mío no es gerenciar, lo mío no es complicarme la vida con estos rollos que hay siempre en las empresas, no. Yo decido y aprendí a hacer selección, yo pongo mi consultora de selección y emprendo. Esa puede ser tu decisión. O al final te puedes dar cuenta que eso no es lo que más te gusta. Oye, la verdad que he entrado a organizacional, pero lo que me gustaba era la clínica. A mí lo que me gusta es conversar. A mí lo que me gusta es analizar. Lo que me gusta es empatizar.
el uno a uno, eso me encanta. Entonces, de repente tú decides, dentro de las diferentes opciones clínicas, entras a una corriente y haces eso. O sea, los psicólogos, o si te gusta, no sé, más el consumidor, te vas a psicología del consumidor. Y si te gusta más lo educativo y la familia, si no sé qué te va, o sea, en realidad los psicólogos tenemos esa suerte de que por donde vayamos va a haber gente. Entonces, como nosotros en teoría somos expertos en la gente, tenemos posibilidades de generar valor y de vivir de la psicología sin ningún problema. No sé si me fui por las ramas o contesté la pregunta, pero bueno. No, está bien. Buenas noches, mi nombre es Coringa Talavera y cambiando un poquito de tema, vamos a hablar ahora de ¿qué entiende usted por clima laboral? Ya. A ver, cuando los seres humanos estamos en el trabajo para cumplir con unas tareas que a la vez repercuten algunos servicios que van a llegar a un cliente, por ejemplo, y tienes que estar ahí, no sé, 8 horas, ¿no? Todos los días. Entonces tú dices, oye, ¿cómo sacar lo mejor de las personas? ¿No? ¿Cómo hacer que esas personas trabajen con gusto? Porque los seres humanos producimos mejor cuando trabajamos, no sé, con buena luz, con buena iluminación, sin malos olores, sin discusiones, este, que cuando que tengas tu sitio donde sentarte, que tengas una computadora, que tu jefe te dé las órdenes claras. Entonces, oye, bueno, el clima laboral tiene que ver con todo ese entorno propicio que a las personas los lleve a trabajar a gusto, que maximice su productividad, su motivación, eso. A veces hay estrés, a veces hay discusiones, por supuesto, porque donde hay humanos van a haber conflictos, van a haber discusiones, van a haber desmotivaciones, va a haber todo, porque somos humanos, pero probablemente el entorno donde me toque trabajar sea un entorno, un clima positivo, favorable, ¿no? Hoy acá me tratan bien, acá me escuchan, acá puedo opinar, acá puedo pararme e ir al baño un ratito y nadie me va a decir, oye, ¿por qué vas al baño y estás perdiendo tiempo? ¿No? Mi jefe no me va a gritar, me respeta. Bueno, todo eso son los elementos del clima laboral, ¿no? Eh, Eso es el clima laboral, entonces al final es un ambiente de trabajo propicio que entran varios elementos, desde los de infraestructura, físicos, claridad de objetivos, de roles, trato interpersonal, estilo de liderazgo de los jefes, eh, el sueldo apropiado. Son todos los elementos que se conjugan para decir, oye, estoy en un buen ambiente laboral. Bueno, así como dice también que tiene una larga experiencia trabajando en las empresas, también nos interesa cuáles fueron los conflictos o problemas laborales más frecuentes. A ver, no sé si más frecuentes, pero a ver, a ver, ¿qué tipo de retos complejos tiene? Voy a recordar mi época de gerente de recursos humanos en una de las empresas. Por ejemplo, tener que despedir a una persona que te parece que es injusto despedirla, pero se decidió que había que despedirla por X razón. Ya, ese es una labor nada sencilla, ¿no? Despedir a una persona del trabajo. Bueno, lo peor dentro de eso, lo que son despidos, es cuando a la empresa donde yo trabajaba, otra empresa la compra. Entonces ya no es que iba a salir una persona, sino era que iban a salir 150 personas. Y claro, yo era el responsable y yo tenía que, eh, a ver, se puede decir despedir, también otra forma que se dice es cesar, desvincular, son sinónimos.
pero al final se trata de tener una conversación en donde le tienes que decir qué cosa es lo que ha pasado, por qué se está haciendo esto, etcétera, etcétera, sus beneficios sociales porque está saliendo de la empresa y que hay que pagarle remanente de vacaciones, de CTS, de gratificación, de lo que sea, darle su certificado de trabajo, no sé, ese son cosas complejas, ¿no? Otras cosas complejas son que me ha pasado cuando no sé, alguien está robando a la empresa de diferente manera, ¿no? Está sacándose provecho porque, no sé, en las empresas grandes se compra desde lápices, plumones, papeles higiénicos, hojas, y se compra mil cosas. Bueno, y por ahí te enteras que hay una persona que está sacándose eso para llevárselo a su casa, pues, ¿no me entiendes? Y qué bueno que fuera solo ese tipo de cosas, podrían hacer. Hay personas, no sé, que tenían asignación de combustible, porque era parte de sus beneficios, combustible, porque la compañía no le daba auto, pero le daba combustible como un beneficio. Y resulta que al final estaba haciendo, carruseleando ese beneficio, en vez de que le toque, no sé, 30 galones, sacaba 60 galones. Eh, o discusiones entre dos personas muy capas, pero que tenían, no sé, genios fuertes y más era lo que se paraban discutiendo y no se escuchaban lo suficiente y generaban un conflicto innecesario, ¿no? O personas, no sé, que habían tenido situaciones de acoso sexual, por ejemplo. A ver, no sé, todo lo que entre los seres humanos pasa puede pasar en una empresa y Y bueno, las cosas más duras normalmente están vinculadas a las reducciones de personal, ¿no? Eso es o cuando, no sé, pues la empresa está en crisis y no alcanza para pagar los sueldos. También puede pasar, ¿no? O demora en el pago de los beneficios. Oye, 15 de julio, oye, la gratificación se tiene que pagar, según la ley, hasta la quincena de julio. Estamos 20 y no se pagan las gratificaciones. Señores, no ha llegado la cobranza, no nos ha pagado tal cliente, no tenemos plata, hemos querido sacar plata del banco para pagar sueldos y, no sé, estamos sobreendeudados, así que tenemos que esperar y tal. También te pasa eso, ¿no? Eh, hay una serie de cosas, ¿no? Huelgas, ¿no? Hay sindicatos, se van a la huelga, es otro de los desafíos de un gerente de recursos humanos o de un jefe de recursos humanos. Bueno, ahora ya no se usa mucho el tema de recursos humanos porque las personas no somos recursos, ¿no? Tiene que ver más con gestión del talento, ¿no? Capital humano, ¿no? Esos son los términos, eh, gestión humana. Que se usan un poco más ahora. Antes era todo de recursos humanos. Todavía hay empresas que le llaman recursos humanos, recursos humanos, recursos humanos. De hecho, en inglés es HR, ¿no? O sea, en inglés es así de claro. En la traducción al español no hay nada que discutir. Pero acá ya hay un movimiento mucho más fuerte de eliminar el término de recursos, ¿no? Muchas gracias por darnos toda esa información que justo con las preguntas que hemos estado haciendo nos ha permitido, de hecho, responder las que teníamos después. Así ha sido una Ya. respuesta en verdad, bien, bien completa. Así, muchas gracias por darnos eso, porque nos ayuda bastante con lo que pues sería nuestra exposición, ¿no? Es rica información sobre lo que es la psicología organizacional y no solo desde, claro, lo que es recursos humanos, que bueno, ya no se llama así, sino es más como gestión de talentos, sino lo que viene a ser como director de una consultoría, ¿no? Entonces ya es como distintos roles, ¿no? Para un psicólogo organizacional eh, queremos ahora ir a un punto más personal, que sería, ¿qué es lo más gratificante para usted y qué es también lo más em, desgastante, se podría decir, ¿no? Lo que más le cuesta
lo que más, como podría decir que podría mejorar y lo que más le gusta de su trabajo. Ya, me ibas a tutear, ¿ah? Ah, Este, perdón, perdón. Ya, ¿qué es lo que más te no pasa gusta nada. y lo que más te disgusta? Bueno, yo tengo dos etapas, ¿no? Te voy a hablar de mi última etapa como consultor. Eh, a ver, los que estamos como consultores, como psicólogos, que estamos dedicados a trabajar con personas, no hay cosa más grata en la vida que estar frente a otras personas, a otros seres humanos y facilitando cosas para su desarrollo. O sea, no hay más grato que eso. Y encima te pagan, ¿no? Entonces, eso es definitivamente lo más grato de los que hemos elegido esta profesión, porque si la hemos elegido es porque, no sé, pues disfrutamos de una buena conversación, disfrutamos de ver a las personas tener a una persona al frente de nosotros y saber que tiene sueños, que tiene fortalezas, que tiene debilidades, que tiene conflictos, que ríe, que llora, o sea, es igual igual que nosotros, ¿no? Entonces ese encuentro en donde con tu conocimiento y experiencia puedes hacer algo para que ese ser humano esté un poco mejor, es, es maravilloso, pues, ¿no? Es lo más significativo. No, de acuerdo. Y bueno, lo más doloroso, puede ser igual desde la expectativa de servir que las cosas no te salgan bien como esperabas, ¿no? Eso, bueno, uno aprende a manejar esa frustración porque muchas veces las cosas no salen como tú esperas, ya sea a nivel de un individuo o de un grupo, ¿no? O sea, tú esperabas que una persona, no sé, le ves con determinadas capacidades, pero, pero por los conflictos que tiene, al final no logras darle la vuelta y ves que no avanza, es una frustración, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Pasa individualmente, pasa colectivamente, pasa con las empresas, pasa, como nos pasa a nosotros, ¿no? Eh, y bueno, y nuevamente viene la satisfacción cuando por A o B motivos te enteras que salió de ahí, ¿no? Como hemos salido nosotros. Nosotros, los seres humanos, toda nuestra vida no es ascendente, ¿no? Sino hay, hay momentos en que estamos más, no sé, más frustrados, que estamos más perdidos, que no le hemos encontrado todavía el sentido, que no nos hemos conectado con nuestra verdadera vocación. Entonces hay momentos de la vida que hemos tenido una crisis, una pelea, no sé, la muerte de un ser querido, o, no sé, un conflicto interno muy fuerte, ¿no? Son cosas que nos pasan y vamos aprendiendo que normalmente salimos de eso, ¿no? Entonces, disfrutar de la vida en ese sentido, ¿no? Disfrutar, suena raro, pero es como que disfrutar de la crisis, disfrutar del dolor, aceptarlo, este, asimilarlo y saber que de ahí hay un profundo aprendizaje para que más adelante podamos capitalizar mejor las oportunidades, ¿no? Claro. Sí, nos parece de hecho interesante, ¿no? Como afrontando las crisis tiene que haber bastante resiliencia, ¿no? Tiene que haber bastante análisis y, y superar, ¿no? la impotencia, ¿no? Que a veces se puede sentir para superar retos, ¿no? Totalmente, Y de totalmente. hecho, Miedos. yendo, claro, miedos. Y yendo por esa nota, de hecho, esta como que este último par de preguntas es relacionado bastante a la salud mental del trabajador, ¿no? Ujú. Tanto como, por ejemplo, quisiéramos saber unos casos, ¿no? De tanto de tu salud mental o como de trabajadores, colegas, ¿no? Cómo se maneja bastante este tema, ¿no? En una empresa o en tu caso en una consultoría, cuando Claro. hay algunas señales de que algún colaborador está pasando por algún momento difícil o temas emocionales, cómo se maneja eso dentro de la empresa y cómo se podría ayudar a algún colega a atravesar, ¿no?
problema de salud mental. Claro, a ver, los problemas de salud mental, pues hay muy diversos, ¿no? Digamos, uno que puede ser muy organizacional es el burnout, por ejemplo, ¿no? Ya, ese es muy organizacional, ¿no? Y probablemente obedezca a muchísima carga de trabajo, pero a la vez tú dices, eh, le ha faltado de repente a una persona autogestionarse para poner los límites que tiene que poner, porque yo tengo que poner límites. Oye, yo sé que hay mucho trabajo, pero mis límites son, yo tengo que dormir, tengo que comer a mis horas, yo tengo obligaciones familiares, tengo que poner límites. Si no los pones y de repente solo respondes al sobretrabajo motivado por ser perfeccionista o motivado por nunca decirle que no a tu jefe, o sea, siempre hay condiciones internas que interactúan con el entorno. Hay un entorno de sobrecarga, pero hay una condición interna de aceptar la sobrecarga, por alguna razón. Pero, por ejemplo, ese es un problema de un tipo. Podría haber otro problema vinculado a no sé, a temas familiares severos, ¿no? Enfermedades, tú eres el único sostén de tu familia y tienes a alguien enfermo o grave o lo que sea, ¿no? Entonces, ese puede ser otra fuente, pero a veces ni siquiera las conoces, ¿no? De hecho, uno de los retos del ser humano es saber qué le pasa al que está a tu costado. No necesitas ser el jefe, sino... y muy distinto también cuando, no sé, pues personas que pueden tener tendencias a la depresión. Eso es un poco más raro en las empresas. ¿Por qué es más raro eso? Porque supuestamente hay una selección de personal. ¿No? Entonces es más raro encontrar patologías más severas, eso es más raro. ¿Se puede encontrar? Sí, se puede generar en algún momento de la vida y se activa, sí, pero eso es más raro. Lo que más se encuentra en las organizaciones, son los problemas comunes y corrientes de que a todo ser humano nos puede pasar, por crisis agudas, que nos pasa algo y estamos en un periodo. O como les dije inicialmente, la sobrecarga y el sobreestrés y todos esos temas, ¿no? Que al final eh, eso por hablar de salud mental, ¿no? El manejo de la ansiedad, eh, el descontrol emocional, que ya no son problemas mentales que están catalogados, sino son, este, bueno, cosas que sí es frecuente en las organizaciones en donde tú encuentras a personas que tienen muy poca regulación emocional, ¿no? Se disparan muy rápido, la ira se les trepa, comienzan a gritar, toman malas decisiones, generan muertos y heridos y después se arrepienten. Cuando estás en calma, pero bueno, ya. Ese tipo de cosas, diría yo, que se pueden encontrar. Y eso, ¿cómo se aborda o cómo se debería abordar? Las empresas normalmente no todas tienen políticas muy claras de soporte a las personas. Eso no es muy usual. Sería espectacular que lo hubiera, ¿no? Entonces, pero en una empresa más o menos saludable, con buen clima y con buenas personas, ese soporte lo vas a encontrar del que está a tu lado, de tu jefe o de algún reporte tuyo, se lo vas a encontrar. Y así es como las personas nos sostenemos, ¿no? Eh, es verdad que se espera que el jefe tenga que, pero en realidad lo primero siempre es la cuota de la autogestión. Oye, yo cómo estoy, oye, yo cómo me siento, oye, yo qué debo hacer, yo cómo lo estoy conduciendo. O sea, hay una cuota de autogestión muy fuerte. Así debería ser. Y, y, y bueno, y el otro elemento fundamental en la vida de las personas, aparte de toda autogestión, es que tengas una red de soporte cercana que te esté viendo,
que te quiera, que te sienta, que empatice contigo y que esté alerta cuando necesitas ayuda. Esto, así es como opera la humanidad, ¿no? Claro, buenísimo. Al final todo es un sistema y el área laboral es uno de ellos, ¿no? Es Tal cual. como, así como tienes tu familia, tienes tu grupo de amigos, también el ámbito laboral y la salud mental no se debería perjudicar, ¿no? Solo porque, claro, es lo que le llamamos tu chamba, ¿no? Y está todo medio que formal, ¿no? Y muchas veces se puede descuidar la salud de uno y como dices, también es importante que la persona lo reconozca y lo comunique, porque la empresa puede tener, ¿no? Creo que varios talleres y varios como, o sea, crear conciencia, ¿no? Sobre la salud mental del trabajador y tener los cuidados, pero también si la misma persona no lo reconoce y tampoco se abre y no lo comparte, también cómo se puede saber, ¿no? Si es que hay algún problema, ¿no? Claro, Con un colaborador. totalmente, totalmente. Y bueno, ya estamos con esa última pregunta, ya llegamos al final de la entrevista y en verdad como grupo estamos súper agradecidos con todas sus respuestas. De hecho, nos ha dado más que suficiente y bien Sí. puntos críticos que queríamos desarrollar, ¿no? En nuestra exposición y tenemos como hasta todos los detalles que necesitamos para poder profundizar, ¿no? En lo Bueno, que es la psicología organizacional y tuvimos también la suerte de contactarte ya que, o sea, tienes, digamos, una carrera como que Con bien una diversa, ¿no? experiencia. Con Ujú. experiencias distintas, ¿no? Entonces, Sí, digamos que tenemos un panorama más amplio de lo que sería un psicólogo organizacional, ¿no? No sería como el caso típico de un psicólogo organizacional, ¿no? Así que es bastante rico, ¿no? Lo que nos has podido brindar en esta entrevista y bueno, obviamente queremos lo mejor y no sé, estamos muy agradecidos de parte sí, sí, la de verdad que nuestro Muchas grupo. sí. Sí, gracias. y te deseamos lo mejor. con muchísimo gusto y los felicito. La carrera es una carrera maravillosa, hay muchísimas oportunidades. Si se logran conectar bien con esta vocación que los ha llevado a estudiar, pues, tienen un futuro muy bonito y de mucho servicio y de mucho bienestar para ustedes, así que les deseo suerte. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchísimas Listo. gracias. Nos vemos. Muy buena noche. Encantado. Chao, Nos vemos Cuídense. chao. hasta Chao, luego. chao. Muchas Cuídense. gracias. Gracias.